Muy buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a empezar la clase entonces. Bueno, habíamos quedado en las unidades de medida. Vamos entonces el día de hoy. Vamos a hacer la tabla, vamos a continuar con la tabla de unidades de medida, pero la vamos a programar en AutoCAD. Entonces, en AutoCAD no, perdón, en MATLAB. Luego de que terminemos la tabla de unidades de medida, vamos a trabajar en torno al proyecto, ¿no? ¿Están viendo ya la pantalla de MATLAB, Sí, profe. muchachos? Bueno, ok. Entonces vamos a hacer todo el proceso. Entonces, pregunta, primero que todo, ¿ustedes ya conocen MATLAB o no tienen ni idea? No, profe, aún no. Sé que la vamos a utilizar Algunos, para métodos, pero sí, no saben más. Sí, ujú. ok, bueno, mejor empezar desde cero, ok. Entonces, esta es la pantalla de MATLAB y tenemos en este momento en la parte superior tenemos pues lo que son las barras de herramientas, ¿sí? Entonces ahí poco a poco iremos trabajando. Por ahora hay que identificar esta parte, sería todo lo que es la parte del menú o las barras de herramientas con que nosotros disponemos. A este lado tenemos lo que llaman la carpeta de las carpetas con las que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? A esta parte que está acá, donde tengo el puntero del mouse, se le llama el workspace o espacio de trabajo, ¿sí? Y esta zona es la pantalla más grande que tengo acá. Claro que yo le puedo obviamente cambiar los tamaños, ¿sí? Me gustó, pero es donde nos vamos a centrar a hacer nuestras operaciones, ¿sí? Entonces a ese se llama el Command Window o ventana de órdenes, donde nosotros vamos a trabajar. Como ustedes se pueden dar cuenta, lo que yo les decía a ustedes, la mayoría del software vienen en inglés, es software comercial, ¿sí? Entonces pues hay que perderle el miedo al inglés, al idioma, ¿no? Bueno, en la ventana de órdenes nosotros podemos digitar todas las órdenes que necesitemos, pero hay otra opción mejor que esa, que es la orden edit. Entonces, una sugerencia, tomen nota de estas, pues de esas operaciones que vamos a hacer, porque pues son bastantes y pues al principio pues se les puede olvidar. Entonces vayan tomando nota de cada una de ellas. Entonces, con la orden edit, tan pronto digitemos esa orden, aquí se pueden dar cuenta que esta pantalla se partió en dos. Entonces abajo quedó lo que se llama la ventana de orden, el Command Window, ¿sí? Hay otra orden que se llama CLC. La orden CLC lo que hace es limpiar la ventana de orden, el Command Window, ¿sí? Entonces cuando yo quiero que se borre pues, la información, le digo CLC, pero borra únicamente la pantalla. Bueno, y aquí arriba aparece algo que es el editor. Esta es la ventana de edición de órdenes de MATLAB. Así que aquí yo puedo crear un archivo de instrucciones de MATLAB, ¿sí? Entonces vamos a empezar con ese archivo de instrucciones de MATLAB, donde vamos a programar nuestra tabla de unidades de medida, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a decir una orden muy frecuente es, por ejemplo, clear, ¿sí? Clear, punto y coma, CLC. ¿Qué hace? Y al final, punto y coma. ¿Qué hacen esas órdenes? La primera orden, clear, lo que hace es borrar lo que yo tengo en la memoria de la computadora, las variables que yo tenga, ¿sí? Entonces voy a ponerles un ejemplo acá. Todo lo que yo haga aquí arriba en el editor lo puedo ejecutar igual en el Command Windows. Ocurre lo mismo. La diferencia es que en el editor quedan almacenadas pues, las órdenes, ¿sí? El Command Windows, entonces veamos aquí, por ejemplo, si yo digo clear, ya sabemos que ese clear, punto y coma, lo único que hace es borrar las variables. Entonces una recomendación que yo les doy a ustedes es cuando vayan a iniciar algún ejercicio, alguna tarea,
primero que todo ejecuten esa orden clear para evitar que de pronto alguna variable ¿qué? Pueda estar por ahí y se repita. ¿Sí? Entonces es lo primero. Y la otra orden CLC que ya les decía. Entonces clear y CLC lo que hacen es borrar primero que todo, borran las variables que hayan y CLC limpian la ventana de orden, de comandos. Entonces yo puedo incluso digitar los dos al tiempo. Le puedo decir clear, punto y coma, CLC en una sola instrucción. El punto y coma separa una instrucción de la otra. ¿Sí? Listo. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo digo A es igual a 2. ¿Sí? Mira lo que ocurre. Acabé de crear una variable que se llama A y cuyo valor es 2. Y ustedes pueden mirar en el workspace, se acaba de crear esa variable y aquí la pueden visualizar. ¿Sí? Se creó esa variable y aquí en la ventana me dice, mire, el valor es de 2. Listo. Por ejemplo, ahí se creó la ventana, en la ventana de órdenes de esa instrucción, A igual a 2. Listo. Hay algo que es, ustedes pueden digitar, hay algo que se llama la ventana de historial. Ustedes deben aprender a trabajar con la ventana de historial. Entonces, ¿cómo yo hago para explicar la ventana de historial? Que aquí en esta versión, que es la que está disponiendo la universidad. Entonces, con la teclita flecha arriba. Listo, una pregunta, muchachos. Necesito saber, ¿ustedes tienen MATLAB en este momento o no? Profe, como el computador mío yo lo compré ayer, entonces no le he descargado ni MATLAB ni AutoCAD. Sí, Ok. señor. ¿Algunos sí la tienen? Por ejemplo, Juliana la tiene. No, señor. Ah, ya. Yo ya la descargué. Sí? Ah, bueno, perfecto. Entonces yo les recomiendo que cuanto antes puedan conseguir el software, ¿sí? Descargarlo de allá de la página de la universidad y poder instalarlo para que ustedes puedan seguirme y hacer sus trabajos, ¿sí? Hacer sus ejercicios, todo lo concerniente a lo de la clase. Entonces, les recomiendo que ojalá para la próxima semana ya lo puedan tener instalado. La instalación es muy sencilla, muy fácil y la universidad tiene los instaladores disponibles, ¿no? Entonces, están los pasos. Yo no me acuerdo de cómo es el proceso, pero van ustedes a la web y buscan MATLAB, instaladores de Universidad Industrial de Santander, ahí están disponibles para que ustedes lo instalen. ¿Listo? Bueno, para que puedan, entonces el día de hoy, pues les recomiendo pues que tomen la mejor cantidad de nota posible y cualquier cosa que ustedes no entiendan, que no les dé pena preguntar y con gusto yo les aclaro las dudas que ustedes tengan, muchachos. ¿Listo? No les dé pena. Bueno, pues esa es mi función, ¿no? Guiarlos. Listo, seguimos acá. Observen que ya está creada una variable A, ¿no? Es una variable numérica, ¿sí? Su valor es 2. Vamos a crear otra variable. Entonces, por ejemplo, la voy a llamar variable B. ¿Sí? Voy a crear una matriz. Para MATLAB, voy a crear una matriz, por ejemplo, con los siguientes datos. 3, 4, 5, 6, 7. Cuando yo escribo punto y coma, como ese entre corchetes, estoy definiendo una matriz. ¿Sí? Los datos seguidos por espacios definen la fila, ¿sí? Los elementos de la primera fila, y punto y coma le estoy diciendo que enseguida vienen los datos de la segunda fila. ¿Sí? Entonces, serían otros 4 datos. 1, 3, 6, 7.2. Vienen los datos de la siguiente fila. Listo. Entonces, y ahora hacemos lo siguiente. Entonces, ustedes pueden ver que acabamos de crear una matriz de tamaño 3 por, ¿cuánto? ¿Una matriz de qué tamaño, muchachos? 3x3. 3 por 4. 3 por 4, ¿cierto? 3 filas. Ah, sí, 3x4. 3 por 4. Entonces, de esa manera muy fácil nosotros creamos una matriz. Ahora ustedes pueden ver, en este caso, aquí en el workspace, se puede ver que hay una matriz, hay una variable llamada B y dice que es de tamaño 3 por 4. Aquí lo dice de tipo double, ¿sí? En ese tipo numérico flotante. Incluso podemos hacer doble clic acá, ¿sí? Hacemos doble clic y aquí el programa me muestra, ¿sí? El programa me muestra los datos, ¿sí? Ahí están. ¿Quedó claro?
¿Hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Está todo bien? Si no entienden algo, por favor me dicen. Bueno, hay otra forma, nosotros podemos crear matrices de otra forma distinta. Por ejemplo, podríamos decir, ya tenemos dos variables, una es A, que es un valor numérico, vale 2, y otra B, que es una matriz de tamaño 3 por 4. Yo podría decir, C es igual a RAM, ¿sí? RAM, voy a colocar aquí 50,8. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo a la computadora que cree una matriz aleatoria, RAM es randómica, en inglés es aleatorio, de 50 filas por 8 columnas. Vamos a ejecutar la orden. Entonces ahí el programa automáticamente creó una matriz de 50 filas por 8 columnas. Entonces, y con datos aleatorios. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo hago para que se limpie aquí esta ventana? Necesito que ustedes vayan participando. ¿Sí? ¿Cómo limpio esa ventana? CLC no, profe, Señor, señorita, ¿cómo? con CLC. Perfecto. Entonces le editamos CLC y se borra el command window, pero no se borran las variables. Ahora, hay una orden de consulta muy importante para saber qué variables tengo. Obviamente en el workspace yo lo estoy viendo, ¿sí? Pero si yo quiero que mi computador me diga exactamente qué variables tengo, es una orden who. La orden who es una orden de consulta y me dice qué variables tengo. Entonces la computadora me está diciendo, mire, sus variables en este momento son las variables A, B y C. ¿Listo? Ahora le quedo CLC y borro. Pregunta, ¿cómo hago para ver en el historial lo que he hecho? ¿Qué debo hacer? Yo les voy a ir preguntando poco a poco lo que les voy diciendo, les voy preguntando. ¿Cómo hago para ver el historial? ¿Ya les olvidó? Con la tecla flecha arriba. ¿Sí? Entonces con flecha arriba, aquí están ya almacenadas todas las órdenes. Incluso están organizadas por fechas. ¿Sí? Y estas últimas son las que corresponden al día de hoy. ¿Sí? Hoy estamos aquí, a 19 de septiembre, ¿no? Aquí dice, el día 19 de septiembre del 2020 a las 5:59 de la mañana, digitaste estas órdenes que están acá. ¿Sí? Esa es una orden que yo digité. Entonces, repito, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo busco el historial? ¿Cómo busco el historial, muchachos? La tecla de la flechita arriba. Flechita arriba, listo. Ya con eso ya apareció una vez. Ahí aparece. Ok, listo. Bueno, ya sabemos cómo crear matrices, una variable. Nosotros podemos trabajar también en forma vectorial, ¿no? Para MATLAB, un vector no es más que una matriz. ¿Sí? Entonces yo podría, por ejemplo, decir el vector B1, ustedes pueden utilizar las letras cualesquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vector B1 está formado por las componentes 3, 4, 5. Esa es una matriz de tamaño, una fila por 3 columnas. ¿Sí? Ahí está. Es igual, o sea, crear un vector es igual que crear una matriz. Ese sería un vector fila, pero yo también puedo crear un vector columna. Entonces yo podría decir B2 es un vector columna. ¿Quién me dice cómo se crea un vector columna? De acuerdo a lo que hemos visto. 4 punto y coma Eso. 3, punto y coma 5. Perfecto. Y ya queda de manera vertical, o sea, vector columna. Hay otra orden que yo podría, eso se llama la orden transponer o traspuesta, convertir una fila en una columna con la orden traspuesta. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir B3, el vector B3 es igual a B2 traspuesto con la comillita arriba. ¿Sí? Y entonces lo vuelve otra vez fila. Entonces la comillita sencilla significa traspuesta. ¿Sí? Traspuesta del vector. Borramos todo otra vez. CLC. Listo. Ahora, ¿cómo hago yo para borrar de la memoria de la computadora una variable específica? Vamos a suponer que quiero borrar la variable B, las variables B y C. Entonces le digo clear B espacio C. ¿Sí? Entonces se pueden dar cuenta que el workspace, las variables B y C desaparecieron, ya no están. Ahora, ¿qué pasa si yo le quiero decirle a la computadora que borre absolutamente todo, ¿sí? Todas mis variables? Entonces simplemente le digo clear y enter, listo, y se borraron todas.
y ahora digamos aquí CLC. Vamos a suponer que, bueno, ya borré todo lo que tenía en la computadora, pero ahora yo quiero recuperar algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo era que se llamaba la matriz? ¿Se me olvidó cómo era? ¿Cómo era? Matriz B. B igual. Entonces, vamos a suponer que quiero volver a reconstruirlo, pero ya no está en la memoria de la computadora. Entonces, basta que usted le diga B igual, puede ser, flecha arriba, e inmediatamente la computadora busca en la memoria todas las instrucciones que empezaron con esas letras. B igual. Y ahí está. Y ya acabé de crear otra vez la variable B. ¿Entendieron? Entonces, por eso es importante aprender a gestionar la información con el historial también, porque en el historial quedan almacenadas todas las órdenes. Y aunque yo haya borrado todas las variables, puedo volver a recuperar lo que acabé de hacer. ¿Sí? Es importante aprender a gestionar esa ventana Profe, qué de pena. historial. ¿Cómo hizo para volver a restablecer B? Así como le igual voy a volver a repetir aquí. Por ejemplo, voy a ahorrar todo. ¿Sí? Voy a decir aquí, por ejemplo, yo le digo aquí CL y no quiero volver a digitar más, sino simplemente flecha arriba. ¿Sí? Aquí le digo clear o voy a decirle aquí CLE, flecha arriba, y voy a decirle CLC. Listo. Entonces borré todo. Ahí borro todas las variables y dejo la ventana del coma window en blanco. ¿Cómo reconstruyo otra vez? Entonces es fácil. Digito simplemente B y flecha arriba. Ya. Cuando yo digito flecha arriba, entonces lo que la computadora hace, busca en el historial todas las instrucciones que empezaron con la letra B. ¿Sí? Y Ah, ya. sí. Y eso es todo, así de sencillo. Bueno, eso es todo. Vamos a suponer que yo quiero volver a reconstruir B, pero cometí un error. Entonces aquí yo le digo B igual, flecha arriba, y modifico lo que tengo que cambiar. Por ejemplo, aquí no era 5, sino era -5. Y aquí no era 3, sino 0.3. Y Enter, y ya hice los cambios. Entonces puedo hacer modificaciones, ¿sí? dentro del propio command window utilizando la ventana historial. ¿Qué más puedo hacer? Se han dado cuenta que una vez que yo digito la orden, por ejemplo, cuando yo digo B igual a tal cosa, por ejemplo, esta matriz, pues inmediatamente la computadora me muestra esa orden, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cada vez que me muestra qué está ocurriendo, me está llenando el command window, ¿sí? El command window lo llena de información y de pronto a mí me interesa hacer los cálculos, pero no visualizarlos. Entonces, en ese caso hay otra alternativa que es la siguiente. Ustedes pueden decir B igual, ¿sí? Pero al final le colocan un punto y coma. Miren la diferencia. Si yo le digo B igual y al final le coloco un punto y coma, la computadora hace la operación. Y aquí podemos ver que está, ¿no? Mira, aquí está. ¿Sí? Ahí está la orden, pero la computadora hace el cálculo, pero no me muestra. ¿Sí? No me muestra quién es B, pero lo hace. De esa manera evito llenar el coma window. ¿Sí? Entonces uno acostumbra a hacer, cuando ya los cálculos se crecen, pues le coloca el punto y coma al final para no mostrar los pasos intermedios. ¿Sí? Ahora ustedes dicen, bueno, pero si yo quiero saber cuánto vale B, pues sencillamente lo digitan, dicen B y Enter. Y ahí pueden observar quién es B. ¿Listo? Entonces, pues de una manera pues más adecuada para no llenar esa ventana de órdenes con información innecesaria. Entonces lo que hago es que le coloco al final el punto y coma, ¿sí? Y así logro ocultar la información que no necesito, ¿sí? Bueno, listo por ese lado. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Algo que ustedes quieran aclarar? Bueno, vamos entonces ahora a crear nuestras tablas de unidades de medida, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí el porcentaje que representa un comentario. Entonces sería tabla de unidades de medida, ¿sí? Eh, basada en el sistema internacional. Voy a colocar aquí la continuación del comentario. Unidades de medida. Listo. Ese sería el comentario. Luego enseguida vamos a colocar la orden clear CLC. Listo. Vamos a empezar entonces
con unidades de longitud, que era lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces sería aquí un comentario. Unidades de longitud. Entonces, pero entonces deberíamos colocar aquí al principio unidades de medida y vamos a colocar aquí múltiplos y submúltiplos. Múltiplos y submúltiplos. Listo. Bueno, empecemos. Aquí sería 3. ¿Cuánto? ¿Cuánto es tera, muchachos? ¿Tera de 10 a la qué? A la 12. 10 a la 12. O sea, si quiero escribir 1 por 10 a la 12 sería 1 de 12, ¿no? Pero si yo tengo una duda de pronto que esté bien, pues voy aquí al comma window y le doy 1 de 12, ¿sí? Por ejemplo, 1 por 10, 10 a la 2, pues sería 100, ¿no? Entonces le decimos 1 de 2, es perfecto, ahí está bien, ahí lo comprobé que está bien, listo. Entonces volvemos acá. Entonces tera es 10 a la 12. 1 por 10 a la 12. Giga, 1 por 10 a la 9. Mega, 1 por 10 a la 6. ¿Cuál sigue? Kilo, 1 por 10 a la 3. Y ahí voy construyendo mi tabla de múltiplos y submúltiplos. Esto es 1, perdón, 1 por 10 a la 2 de K, 1 por 10 a la 1, o simplemente 10, ¿sí? De K. Deci, ¿cuánto es deci? Deci es una décima, ¿no? Un décimo. Ujú. Aquí tengo, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 1, creo que es. Sí, perfecto, está bien, es 0,1. Entonces, deci es 1e menos 1. Ustedes pueden, aquí es punto y coma. Ustedes pueden ir verificando que lo que ustedes están haciendo está bien o está mal. Simplemente van al coma window y verifican. Sentí, ¿qué escribo? 1 por e a la, 1 por e a la menos 2. No, ese Bueno, sería 1 por 10 a la C. Esto, para que no vayan a hacer la confusión. Cuando es E, es EPS, ¿sí? Por ejemplo, perdón, X 1. Entonces esto significa E a la 1, que es 2.7180 y algo, ¿sí? Entonces, esto es 1 por 10 a la, ¿sí? 1 por 10 a la menos 2. Entonces, tener cuidado con eso. Listo. Centi es 1 por 10 a la menos 2. Mili. 1 por 10 a la menos 3. Sí, aquí yo tengo, me preocupa confundir esta unidad. Voy a colocar mili para que no se confunda con el otro, ¿listo? Entonces sería una porque M sería metro. Aunque espere a ver, nosotros, bueno, dejémoslo así, no dice que mili. El otro sería micro. Es 1 por 10 a la, Menos 6. perfecto, 1 por 10 a la menos 6. ¿El otro cuál era, muchachos? Creo que es pico. Acuérdense, revisen la tabla de unidades de medida, por favor. Nano. Nano. Nano es 1 por 10 a la menos 9. El otro es, creo que pico, ¿no es cierto? 1 por 10 1, 12. a la menos 12. ¿Cuál sigue? ¿Ato? Femto, creo. Ah, sí. Fento. Fento. Eso. 1 por 10 a la Menos 15. menos 15. Punto y coma. Ato. Doble T. Es igual a 1 por 10 a la menos 18 si no estoy mal. Me corrigen, por favor, si estoy mal. ¿Listo? Incluso ustedes podrían hacer esto. Aquí la primera es de múltiplo, ¿no? Entonces aquí le podemos, vamos a ir, nos pueden dejar aquí en una sola línea, si quieren. Voy a pasarlos en una sola línea. Entonces esta sería múltiplos, ¿sí? Múltiplos y aquí aparte, para no llenar tanta, ¿sí? Tanta ventana ahí. Oscar, Oscar, perdón, es que ya discúlpeme un segundito, ya regreso. Se despertó una niña aquí.
Listo. Bueno, volvemos acá. Entonces, tenía la múltiplo, ya está hecha. Ahora vamos con sus múltiplos. Vamos a dejarla en una sola línea. Perfecto. Cierto. Y así pues ahorramos un poco de espacio. Pregunta hasta ahí, muchachos. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿O tienen dudas? Bueno, Claro, profe. bueno, perfecto. Entonces vamos ahora aquí a unidades de longitud. Vamos ahora aquí en espacio. Unidades de longitud. Entonces, vamos con, podemos escribir ins, ¿sí? Sería pulgada, ¿sí? ¿Cuánto es una pulgada? ¿Cuánto, muchachos? 2.54 centímetros. Pero acuérdense que todo lo vamos a pasar ¿a qué? A metros. A metros. Entonces sería 2.54, sí. ¿Listo? Aquí incluso podría decir aquí m vale 1, ¿sí? Que es metro, ¿sí? Y aquí centímetros. Perdón, aquí la embarré. Pero casi que es innecesario, más sin embargo, pues dejémoslo. Estos 2.54 centímetros. Y acuérdense que la computadora ya está calculada que C es 1 por 10 a la menos 2. Entonces, en este momento, ya queda en metros. ¿Sí está claro? ¿Sí? C es centi y M es metros, que es 1. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Es un asterisco, ¿cierto? Sí, esta es la multiplicación. Mm, 2.54 por C por M. ¿Sí? Es multiplicación. Estoy multiplicando. ¿Sí? Esa es una manera fácil de comprender. O puedo escribir otra. PLG es igual a pulgada. Da igual. Entonces, de tal manera que me queda tanto en inglés como en español. Listo. Y ya la computadora puede hacer los cálculos. Pie. ¿Cuánto es un pie? De ustedes, un pie son 12 pulgadas. Y FT es igual a un pie. Listo. Entonces ya queda en la computadora, tanto en español como en inglés. ¿Cuál otra vimos? Creo que vimos yarda. ¿Cuánto era una yarda? Rápido, muchachos. 0.9144 metros. 0.9144 m. ¿Sí? Listo. Ahí ya quedaría. ¿Qué otra vimos? ¿Qué otra unidad? Ah, la milla. ¿Sí? ¿Cómo era la milla, muchachos? ¿El símbolo de la milla? Déjalo por ahora sí. ¿Una milla es cuánto? 1609.34, 13. creo. ¿Sí? ¿O estoy mal? Revisen. 1609.3. ¿Punto 3 o 34? No estoy seguro. Revisen que la tabla nos quede lo mejor posible. 3 o 34. 34. Sí, bueno, perfecto. Entonces sí estoy bien. Esa sería la milla. ¿Qué otra tenemos unidades de longitud, muchachos? Creo que esas. Listo. Vamos a suponer que hasta ahí. Si tienen otra, pues la agregamos ahí. Vamos ahora con unidades de área. ¿Sí? Área. Entonces está el metro, perdón, el metro cuadrado, lo voy a llamar M2, que es la unidad, ¿sí? Metro cuadrado. Está la hectárea. ¿Cuánto es una hectárea? 10.000 metros cuadrados. 10.000, entonces sería 10, por ejemplo, 10 por 10 a la 3 o 10.000, creemos aquí. 10.000 metros cuadrados. Esa es la hectárea. Perdón, aquí la embarré, no es H1, sino HA. H. Sí, HA. Fanegada. ¿Alguien tiene el símbolo de la fanegada? Voy a escribirlo por ahora FG, pero si lo tienen por ahí, por favor, me ayudan ahí si estoy bien o estoy mal. Fanegada. ¿Cuánto es una fanegada? 8 por 8 sería, es un rectángulo es un cuadrado, perdón.
de 80 metros por 80 metros. Y 80 por 80 sería 6.400, ¿no? 6.000, Sí, 6.400 metros, perdón, aquí sería metros cuadrados. Listo. ¿El símbolo alfanegada está bien o no? Me corrigen si. pues acá en internet sale que sí. ¿Sí está bien? Perfecto. FG, sí, Ah, bueno, FG. perfecto. Me coloqué ahí como porque, pero no me acordaba. Listo. ¿Qué otro tenemos de área? Bueno, por ahora eso. Vamos ahora con unidades de volumen que se me pasó ayer. Vamos a dejar esa tabla lo mejor posible. Entonces aquí vamos a colocar unidades de volumen. Listo. Entonces la fundamental es el metro cúbico que vale la unidad. ¿Sí? El metro cúbico. Al otro, por ejemplo, está el litro. ¿Sí? El litro, vamos a colocar la letra L mayúscula. El litro es ¿qué es un metro cúbico? Conceptualmente, ¿qué es un metro cúbico, muchachos? Ayer vimos que un metro cuadrado, pues es un cuadrado de 1 metro por 1 metro. Por lo tanto, un metro cúbico, ¿qué es? Es un cubo. O sea, si ustedes cogen un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, o sea, un cubo que tenga una arista de 1 metro, pues ese es un metro cúbico, ¿sí? Y un litro será un cubo ¿de cuánto? Si yo tengo un cubo de 10 centímetros, o sea, eso es un decímetro. Por un decímetro, por un decímetro, eso es un litro, ¿sí? Entonces, un litro es un decímetro. Mira, aquí está. Nosotros ya tenemos deci, ¿sí? Deci es una por denominación, entonces es un decímetro cúbico. Entonces aquí sería decímetro elevado a la 3. Eso sería un litro. Entonces, un litro es un decímetro cúbico. ¿Está claro? Acuérdense que D es deci, que está aquí, véalo. El decímetro, están los submúltiplos. ¿Sí? Eso es un litro. Me van a ayudar ahí a buscar. El litro es un decímetro cúbico. Entonces, acuérdense, conceptualmente hablando, 1 metro cúbico es un metro, es un cubo de 1 metro de arista, ¿sí? O sea, 1 metro, 1 metro, 1 metro por todos los lados. Y un litro es un cubo de 10 centímetros, o sea, un decímetro por un decímetro por un decímetro, ¿sí? Eso es. Eso es un litro. Tenemos otra unidad que se llama el galón americano. Entonces voy a colocarlo aquí, galón americano, voy a llamarlo así. Galón americano. Busquen por favor cuánto vale un galón americano. Esa es una unidad de volumen. Eh, 3.7854 litros. Entonces aquí sería 3.7854 por L. ¿Sí? Ahí ya queda litros. Existe también el galón británico, UK, Reino Unido. El galón del Reino Unido. Ese es un poquito más grande, creo que es 4 punto algo. Búsquenlo por favor. 4.53 litros. 4.53 litros. Aquí la embarré por litros. Listo. Entonces tenemos galón americano, galón británico. ¿Alguien sabe otra unidad de volumen que sea común? Centímetro cúbico. Ah, bueno, el centímetro cúbico saldría aquí, ¿no? Es muy fácil. ¿Cómo sería el centímetro cúbico? ¿Qué operación harían? Entonces sería C por M, ¿sí? Elevado al cubo, ¿sí? Y ya tenemos el centímetro cúbico. Muy bien. Bueno, y así hay muchas más. Ya el resto sería múltiplo y submúltiplo, lo cual es muy fácil construir. Vamos ahora sí con unidades de tiempo. Unidades de tiempo. Entonces la fundamental es el segundo, que vale la unidad. Tenemos el minuto, que son 60 segundos. La hora, que son 3.600 segundos. Listo. El día, que son de 24 horas. Aquí, 24 por hora. Listo. Por ejemplo, una vez que, ahí no he terminado, ¿no? Pero
Vamos a suponer que quiero guardar esto. Entonces simplemente aquí le digo guardar y lo voy a guardar como unidades. ¿Sí? Unidades. Guardar. Listo. Ahí yo ya puedo, entonces por ejemplo aquí le digo aquí clear. Listo. Si yo quiero ejecutar el programa, basta con que lo llamen acá. Unidades. Y enter. Ya. Automáticamente ustedes se pueden dar cuenta que el programa ya se ejecutó. Mire, aquí ya en el workspace se crearon todas las variables. Y ustedes pueden hacer todos los cálculos con todas las unidades de medida que están ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo 3 decímetros, ¿sí? Más 4 kilómetros. ¿Sí? Listo. Ya quedó, eso obviamente quedó convertido en metros, pero vamos a suponer que yo esto lo quiero convertir a decámetros. Entonces todo lo que hago es dividir entre decámetros y ya queda convertido. Entonces sería 400.03 decámetros. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces es muy sencillo porque pues la computadora lo gestiona muy rápido. Bueno, vamos a seguir acá. Seguimos. Unidades de tiempo. Ahora unidades de velocidad. Velocidad. Entonces la fundamental es el metro por segundo, vamos a llamarlo así, que es metro sobre segundo, que vale, podríamos decir que es la unidad porque da igual, el metro por segundo. El kilómetro por hora. Kilómetro por hora decíamos como velocidad es, acuérdense que velocidad, ¿sí? Aquí vamos a colocar aquí, velocidad es longitud sobre tiempo, ¿no? Longitud sobre tiempo. Entonces, el kilómetro por hora, entonces recordemos que es igual a kilómetro, ¿sí? K por M sobre H. ¿Listo? Entonces ya tenemos el kilómetro por hora. Milla por hora, ¿sí? Es igual a, ¿cómo fue que escribimos la milla acá? Milla, MI minúscula. Entonces la milla por hora es milla sobre hora. Y listo, ya guardo los cambios con la orden control S y corremos el programa hasta ahí. ¿Sí? Listo, el programa se puede correr o desde acá con la orden unidades o desde aquí también con la orden roll. ¿Listo? Ahí está, listo. Vamos a ver si está bien. Entonces, por ejemplo, kilómetro por hora es 0.2778. ¿Pero ven? Ahí está. La milla por hora, 0.447. Entonces ya la computadora ya hizo sus cálculos de una manera muy sencilla, ¿no? Y muy rápida. ¿Cualquier otra unidad de velocidad? Creo que teníamos el nudo, ¿no es cierto? Perdón, aquí era en barre. Nudo. ¿Cuánto es un nudo, muchachos? Creo que 0 punto algo. Busquen en sus tablas. Muchachos, el nudo. Ayer había dado 0 punto algo, creo. 0.5144. 51,44. Eso ya son metros, ¿no? Metros. Perdón, metros por segundo, ¿no? Le pueden colocar aquí si ustedes quieren por MPS, pero después ya sabemos que el MPS vale 1, entonces da igual. Bueno, ¿qué otra unidad de velocidad teníamos? Vamos a colocar aquí velocidad del sonido, B de sound, es igual a 340 metros por segundo. B luz, la velocidad de la luz, 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, unidades de velocidad. Y vamos luego con unidades de aceleración. Unidades de aceleración. Entonces la fundamental es el metro por segundo cuadrado, pues esa es una unidad, no vale la pena. La gravedad, que era 9.81, ¿cierto? Metros sobre segundo cuadrado. Esa es la gravedad. ¿Está claro? Muchachos. ¿Sí? Profe, qué A ver. pena. La velocidad de la luz no es 3 por 10 a la 8. Sí, gracias, me equivoqué, muy amable. Sí, señorita, tiene toda razón. Y la embarré.
Bueno, la gravedad es 9,81. 9,81. Creo que habíamos quedado ahí, bueno, con la unidad de aceleración, la gravedad que es importante. Aquí vuelvo y les pregunto, ¿se acuerdan qué es la gravedad? Este es un concepto muy importante. Ya lo vamos a ver por qué. ¿Me recuerdan? Es la aceleración que tiene un cuerpo en la capa terrestre, En la superficie. en la superficie terrestre. Superficie, es decir, es decir, donde nosotros estamos, ¿sí? Donde está la mayoría de las personas, excepto la gente que está en la NASA, que está por ahí en un transbordador espacial. Allá, si miden allá la aceleración de la gravedad, no es esa. O si hiciéramos un hueco muy profundo al interior de la Tierra y midieran ahí la aceleración de la gravedad, no es eso. Es más, se me había olvidado decirles a ustedes mismos eh, pueden y tienen un laboratorio para medir la aceleración de la gravedad. ¿Sí lo sabían? Lo usan todos los días. ¿Sí lo sabían o no? No, Bueno, entonces lo hacen de la siguiente manera. ¿Tienen un celular ahí a la mano? exactamente. Bueno, entonces van a hacer lo siguiente. Van a descargar una aplicación. A ver, voy a hacerlo yo aquí al tiempo para que ustedes me vayan siguiendo. Van a hacer el ejercicio. Van a su celular Ujú. y van a hacer lo siguiente. Van ¿cómo es que llama? ¿La Play Store? ¿Es? Store, Play Play Store. Store. ¿Listo? Y van a buscar acelerómetro con doble C. Acelerómetro. Acelerómetro. Mm, aquí yo lo tengo sin Wi-Fi. Listo, ya lo activé. ¿Ya encontraron algún acelerómetro? Hay uno que, Sí, hay varios ahí. sí, espera, a ver, déjenme buscar aquí que está sin. Sí. Voy a buscar este acelerómetro. Ujú. Hay uno que dice, a ver si nos sirve. Voy a dejarlo yo primero, ahí les cuento. A ver. Analizador de aceleración, aceptar. Vamos a ver. Ya estoy instalando. Doble C, Accelerometer Analyzer. Estoy probando ese. Prueben ese. A ver. Abrir. Listo. Aceptar. Sí, ese. Usen ese. Ese está súper. ¿El que Entonces, pesa 2 megabytes o el que pesa 1.7? yo no me fijé. Ya lo instalé, pero no me fijé. Mire. Si quiere puede Aparte, regresar a la Play Store y ahí observe, le muchacho. y ahí puedo. Aquí está. Ya está pues el procesador del celular está calculando la aceleración. ¿Sí lo están viendo? Sí. Bueno, A entonces, medida que lo mueve, cambia la... entonces pongan bien atención a lo que les voy a explicar. Resulta que pues todos los celulares traen un medidor de aceleración y funciona de la siguiente manera. Pongan bien atención. Aquí les voy a mostrar el celular de frente. Este eje es el eje X. Está exactico. ¿Ve? El chip que trae el celular está completamente organizado así. Este es el eje X. Entonces está la aceleración en el eje X. Este sería el eje Y. Y el eje Z está hacia donde están ustedes, hacia el frente. Sale normalito al plano del celular. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, en este momento, como los tengo en posición vertical, el que mide la aceleración de la gravedad sería el eje Y. Entonces, si yo miro aquí, aquí dice Y vale 880 y algo, 880 y algo, está midiendo la aceleración de la gravedad. Si ustedes lo inclinan de esta manera, entonces ahora el que mide es el eje X. Sería el eje X está dando 9,80 y algo. Entonces está midiendo, el celular está midiendo en tiempo real la aceleración de la gravedad. Ahora, si ustedes mueven el celular, obviamente registra las aceleraciones de movimiento del celular. Pero si lo dejan quieto, registra la aceleración de la gravedad. Y si lo ponen en esta posición, entonces ahora estamos midiendo es la aceleración de la gravedad, está exactamente en el eje Z, ¿sí? Del celular. ¿Sí? ¿Pudieron hacer el ejercicio? Ya está terminando de descargar.
Ah, ok. Hagan el ejercicio completico y me cuentan. ¿Algunos ya pudieron o no? Ya, profe. ¿Sí? ¿Pudieron ver la aceleración del grado? Sí, señor. Entonces, ustedes tienen en sus manos unas herramientas muy importantes para que hagan experimentos. ¿Sí? Pueden medir la aceleración de la gravedad, que es tan importante ese dato. ¿Ya pudo, Felipe? Ya. Por ahí, Este, póngalo en funcionamiento y nos cuenta. Entonces, pues los celulares son unas herramientas muy útiles. ¿Sí? Traen una cantidad de sensores, traen el sensor de aceleración, sensores de giro, sensores de velocidad, sensores de GPS. O sea, ustedes pueden hacer proyectos de ingeniería pues, con sus propios celulares, ¿sí? Muy importantes. Yo duré muchos años dictando métodos numéricos basados en tecnología Android. ¿Sí? Y se tuvieron resultados muy chéveres. ¿Listos? ¿Ya pudieron hacer el ejercicio o alguien? sí, ya, profe. Bueno, ok. Entonces aprovechen esos celulares que tienen ahí para que ustedes, incluso cuando yo estaba dictando la materia de métodos numéricos, hicimos con los estudiantes de civil muchos proyectos, por ejemplo, donde enlazábamos nuestro celular con Arduino y hacíamos, por ejemplo, sensores de contaminación de oxígeno, contaminación por monóxido, contaminación por CO2, bueno, diferentes tipos de aplicaciones que se pueden hacer. Fíjense que esa herramienta que mide la aceleración sería una herramienta útil, por ejemplo, para medir las ondas sísmicas de un sitio, ¿no? Eso, por ejemplo, hay unos proyectos ambiciosos donde se pueda utilizar sistemas de predicción temprana de sismos. Entonces, por ejemplo, si una persona, por decir, el celular está quieto, pero hay un sismo, el sensor de aceleración se activa y entonces puede enviar una alarma a un sitio para que pues, le dé tiempo de salir de la edificación y que si hay un sismo muy fuerte, pues se salve una comunidad. ¿Sí? Esos son, por ejemplo, utilizando redes y sensores de aceleración se podrían hacer proyectos muy interesantes a nivel de ingeniería civil, por ejemplo. Bueno, entonces sigamos aquí con nuestra tabla. Fíjense que cuántas cosas salen, ¿no? De un solo concepto. Seguimos aquí, vamos con unidades de aceleración, entonces estamos con la gravedad. Creo que entonces que ya nos quedó claro, si nosotros dejamos quieto el celular, la aceleración en el sitio es la aceleración de la gravedad y el sensor pues nos está diciendo que existe 9.80 y algo, por ahí cercano. Pues eso no es perfecto, ¿sí? Pero son buenos sensores. Seguimos aquí, vamos con unidades de masa. Entonces teníamos la fundamental es el kilogramo, ¿no? Kilogramo vale 1. Kilogramo es la unidad. ¿Cuál seguía? Vamos a hacer una cosa porque es que resulta que aquí hay que hacer una distinción muy importante, muchachos. Voy a colocarlo kilogramo masa, porque si no, pues la computadora quedaría igual de una y otra. Entonces voy a escribir kgm, ¿listo? Kilogramo masa vale la unidad. Ahora escribe aquí libra masa. ¿Cuánto es una libra masa? 0. Ayer lo habíamos dicho, 0,453 creo. Exactamente. Perfecto, ese sería libra masa. La tonelada masa, que decíamos que era 1000 kilogramos. Vamos a colocarle aquí al final la M para que sepamos que es masa. Y ya vamos a hacer distinción entre masa y fuerza, que esa es una de las cosas que más confunde a los estudiantes. Arroba masa. ¿Cuánto era? 25 kilogramos, Entonces, 12,5 kilogramos, 25 libras o sí, 12,5 kilogramos. 25 voy a escribir aquí, 25 libras masa. Y ahí la computadora la calcula automáticamente. 25 libras masa. ¿Qué otra vimos? El SLUC.
El slot era 14 punto algo, no sé. 14 punto algo o estoy mal. ¿Me recuerdan, por favor? 14.594. 594 kilogramos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ok. Kilogramos masa. Kilogramos masa. Listo. El slot. ¿Se acuerdan si había alguna otra? No. Bueno, ahora yo creo que con eso están bien por ahora, con las unidades de masa. Vamos ahora a ver, si ya tenemos unidades de masa, tenemos de... De fuerza, ¿no? Sí, vamos con fuerza. Entonces sería unidades de fuerza. ¿Cuál es la fundamental? Acordemos el concepto, segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a Masa por acelerar. por aceleración. Listo. Acordemos la fórmula. Segunda ley de Newton. Entonces la fundamental es el Newton. Newton, que vale la unidad. El Newton es un kilo. Mire que todo cuadra, ¿no? El Newton Kilogramos por metro por sí, segundo es cuadrado. kilogramo por metro por segundo cuadrado. Y todo esto queda 1, ¿sí? La unidad. Por eso es que es importante que les quede claro que la unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo y no el gramo. ¿Sí? Listo. Ese sería Newton. El kilogramo, entonces vamos a hacer el cálculo. Kilogramo F. Lo voy a colocar F para que hagamos la diferencia entre kilogramo fuerza y kilogramo masa. Pregunta, ¿qué es un kilogramo fuerza? Entonces, les voy a responder para que les quede claro. Pongan bien atención al cuento que les eché. En la aceleración de la gravedad es la aceleración en la superficie de la Tierra, que es lo que habíamos dicho. ¿Listo? Entonces, quiere decir que si yo dejo un cuerpo quieto en la superficie de la Tierra, ¿sí? Experimenta, ustedes mismos se dieron cuenta que el celular quieto mide esa aceleración de la gravedad. ¿Sí? Y si usted lo suelta, él se va a acelerar con esa aceleración, obviamente. ¿Sí? Pero si está quieto, experimenta esa aceleración. Listo. Entonces, el kilogramo fuerza, utilizando la fórmula fuerza en masa por aceleración. Entonces, un kilogramo fuerza es la fuerza que experimenta un kilogramo masa en la superficie de la Tierra. Vuelvo y repito, un kilogramo fuerza es la fuerza que experimenta un kilogramo masa en la superficie de la Tierra. Y como la fórmula fuerza es masa por aceleración, entonces el kilogramo fuerza será igual a ¿cuánta masa? ¿Cuánta masa estoy hablando? Vuelvo y le repito, ¿de cuánta masa estamos hablando? 1 kilogramo. Un kilogramo masa. Entonces sería kilogramo masa por ¿cuánta aceleración? Por 9.8. Es perfecto, por una gravedad. Listo. Y ahí ya quedó calculado el kilogramo fuerza. Hagan ese cálculo. Multipliquen. Ah, pues ya está. Que el kilogramo masa vale ¿cuánto? 1. Y la gravedad vale 9.81. Entonces un kilogramo fuerza, ¿cuánto es? 9.8. 9,8 ¿9,8 qué? Newton. Es correcto. Entonces que les quede claro. Yo creo que de aquí en adelante, si ustedes me entendieron la idea, el concepto, no van a volver a confundir jamás kilogramo fuerza con kilogramo masa. ¿Sí? El kilogramo fuerza es la fuerza es que experimenta un kilogramo masa en la aceleración en la superficie de la Tierra, que es una gravedad. Listo. Entonces ahora me van a contestar, ¿cuánto es una libra fuerza? ¿Qué operación hago? Lo mismo, pero entonces sería Entonces, ¿qué hago? elevado a la 10 por 10 a la menos 3. No. Ahí está el concepto. Use el mismo concepto. Fuerza es masa por aceleración. Entonces, una libra fuerza es ¿cuánta masa tengo?
Ah, sería la libra masa por la Es gravedad. correcto, es libra masa por la gravedad. Hagan el cálculo. ¿Cuánto les da? Hagan el cálculo, muchachos. ¿Cuánto les dio? La libra masa, ¿cuánto es? 0,453 y lo multiplican por la gravedad, que es 981. ¿Cuánto les da? Si no estoy mal, da 4 barbos. 4.4439 ¿Qué será eso? 4,4439, ¿qué? Newton. Es correcto. Eso es. Entonces, eso es la libra. Esa es la libra fuerza. ¿Sí? Libra fuerza. Listo. Hay otra unidad de fuerza que es esta ya está un poco en desuso, pero de todos modos, calculémoslo. La DINA. ¿Sí está bien, no es cierto? Ujú. ¿Qué es una DINA? La DINA, si el newton es, creo que es kilogramo metro segundo cuadrado, ¿verdad? Ujú. La DINA es gramo por centímetro Centímetros por sobre sobre segundo segundo cuadrado. cuadrado. Pero el problema es que entonces nos toca hacer aquí lo siguiente. Voy a escribir aquí. En libra masa voy a escribir gramo, ¿sí? Que es igual a, un gramo es una milésima de kilogramo. Entonces sería 1 por 10 a la menos 3, perdón, por kilogramo masa. ¿Sí? Hagamos la distinción aquí. Sería gramo masa. 1 por 10 a la menos 3 kilogramos masa. Para que quede bien. Listo. Entonces, la DINA es gramo, a ver cómo sería. Gramo por centímetro. Gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Y creo que ya queda ahí la DINA. ¿Sí? Gramo por centímetro por centi por m y sobre segundo cuadrado. Podría colocarlo aquí. ¿Sí? Aquí sería sobre segundo a la 2 por segundo cuadrado, para que quede mejor el concepto. Conceptualmente da igual, ¿no? O sea, numéricamente, perdón. Numéricamente da igual, pero conceptualmente, pues, es diferente el concepto, ¿no? Gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Veamos aquí, el segundo yo lo coloqué como 1, el S. Sí, lo puso como uno abajo. Ah, sí, Ahí. aquí está. Es, vale 1, línea 29. Muy bien. Seguimos acá, entonces ya tenemos la DINA. Si está bien, la DINA creo que es 1 por 10 a la menos 5. Voy a agregarlo aquí y vamos a correr el programa. Listo. Aquí hay un error. Exactamente. Sí, pero yo tengo un error aquí. Sería, dice KGM en la línea. Me está diciendo línea 51, un error aquí. Ah, ya creo que es la K mayúscula. Guardo cambios. Listo, arreglado el problema. Y le digo, deme el valor de la DINA 1 por 10 a menos 5. Ahí está bien. Listo. Ya está la DINA. Vamos ahora. ¿Qué otra unidad de fuerza ustedes conocen? Ah, la tonelada de fuerza. Entonces sería, voy a escribir aquí, libra fuerza, tonelada fuerza. ¿Cuánto es una tonelada fuerza? Mi, pues ya tenemos la tonelada, entonces sería tonelada masa Entonces por sería ton m por la gravedad. y listo. Si hagan los cálculos, entonces eso cuánto debe dar. Entonces, ¿cuánto es una tonelada de fuerza? 9.8 por 10 a la... Ah, no. Ah, sí, 9.8 por 10 a la menos, por 10 a la 3. Por día, o sea, 9.000. Entonces, una tonelada de fuerza son 9.810 ¿qué? Newton. Perfecto, eso está muy bien. Bueno, yo veo que Felipe participa mucho, pero el resto, ¿están entendiendo? Muchachos, alguien, Juliana, ¿está claro? Aquí hay otros Sí, señor. compañeros. ¿Sí? ¿Está claro por el resto? ¿Sí? ¿O alguien, alguien está perdido? Si no entienden, cualquier cosa que no entiendan, pues pregunten, con gusto lo está claro, ¿no? Bueno, seguimos acá. Ya tenemos unidades de fuerza. Vamos a pasar
a unidades de presión, que estas son muy importantes en resistencia de materiales. Entonces sería unidades de presión. ¿Cómo se define presión? ¿Cómo se define presión, muchachos? Pero un momento, no me acuerdo. Presión es fuerza sobre área. ¿Sí? Presión es Ah, sí. fuerza sobre área. ¿Cuál es la fundamental de presión? ¿La atmósfera? No, señor. Apuntada. ¿Los joules? No, peor. Joules de trabajo. Entonces, ¿Los Pascal. pascales? Por ahí escuché que alguien dijo Pascal. Entonces, el Pascal es la unidad. ¿Cómo se define el Pascal? El Pascal es Newton sobre metro al cuadrado. ¿Sí? Newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Ese es el Pascal. Es la unidad. Es una unidad de medida. Fundamental. Y vale la unidad. Vale 1. Sí, vale 1. ¿Está claro? Ese es el Pascal. Alguna vez hice un curso en el SENA sobre sistemas hidráulicos y toda la cuestión. Entonces decía el profesor que me enseñaba que un pascal es más o menos la presión. Si ustedes ponen, o sea, si ustedes colocan una hoja de papel, para que me entiendan, colocan una hoja de papel sobre la mano, esa presión que uno siente más o menos es un pascal. O sea, es una medida muy baja. ¿Sí, claro? Como esa medida es muy pequeñita, entonces utilizaron el bar. ¿Sí? El bar son 10.000 pascales. Entonces sería 10.000 son 1 por 10 a la 4, ¿cierto? No, aquí me sale que el bar son 10 a la 5 pascal. Ah, sí, sí, son 100.000, perdón. Gracias por corregirme. Entonces sería 1 por 10 a la 5 pascales. Ese sería el bar. Gracias. El bar son, perdón, 100.000, ¿cierto? Para que 1 por 10 a la 5. El bar son 100.000 pascales. ¿Sí? El bar ya es, por ejemplo, si uno va a medir la presión a la que trabaja una excavadora, ¿sí? Los cilindros hidráulicos de una excavadora, la presión a la cual se rompe el concreto, ¿sí? Esos sean presiones altísimas. Entonces, por eso se miden generalmente en bar. Existe también el kilo pascal, ¿sí? Kilo pascal. ¿Cuánto será un kilo pascal? La misma palabra lo dice. ¿Cuánto es un kilo pascal, muchachos? El ¿Qué es pascal kilo? elevado a la 3. Exacto, kilo es 1000. Entonces sería 1 por 10 a la 3 pascales. ¿Cuánto será un megapascal? Mega. 1 ¿Mega por qué 10, es? Mega es, 1 por 10 a la 6, ¿no? exacto, 1.000.000 de pascales. Entonces sería 1 por 10 a la 6 pascales. Eso está muy bien, aquí en barré. Pascales. ¿Cuánto es un gigapascal? 1 por 10 a la 9 pascales. 1 por 10 a la 9 pascales. ¿Ves? Ahí está, unidades de presión. Ahora sí, las que me habían nombrado. Ah, vamos a colocar otra formulita acá. La atmósfera. Sí, entonces vamos a colocar otra formulita aquí para definir eso. La presión es igual a ρGH, que es densidad por gravedad por altura. Esta segunda fórmula, vamos a separarla aquí. Presión es igual a densidad por gravedad por altura. Esta segunda fórmula vamos a utilizar, vamos a colocar aquí debajo más bien. Profe, esa H no sería bueno ponerla como en minúscula porque la H eso estaba por arriba. Listo, sí. No, pero que eso es un comentario, ¿no? Esto no es un cálculo, sino es un comentario. Ah, Entonces listo. sería, sí. Pero sí, tienes toda la razón. Voy a colocarlo en minúscula, como para que hacer la distinción. Entonces, presión El símbolo que usted utiliza para hacer los comentarios, ¿cuál es? es el porcentaje, que está en El la, porcentaje. la misma tecla del número 5. ¿Sí? Ujú. Sí, Ok. señor. Entonces sería presión, intensidad por gravedad por altura cuando trabajemos con fluidos. ¿Sí? Ese es un tema. Pues ustedes creo que ya vieron hidrostática, ¿no es cierto? En estática. No. ¿No lo vieron? Ah, es hidrostática, no estática. Por eso, pero en estática, un capítulo de estática es hidrostática. ¿No vieron eso? Necesito saber. Si no lo vieron, No, para explicarles. ¿Lo vieron o no lo vieron? no. No, Entonces ese es un no, tema. señor. Bueno, muchachos, menos mal que ustedes me dicen, por favor, ese tema de hidrostática es importantísimo, tenemos que verlo.
Ah, otra cosa, ¿ustedes vieron transformación de fuerzas? ¿El círculo de Mohr, transformación de fuerzas? No, Grave. Entonces, acuérdenme, pues por favor. normalmente, pues el recuento así más o menos es que pues en el primer corte digamos fuerzas en 2D y 3D, Sí, fue equilibrio de la partícula y eso. sí. En el segundo corte era equilibrio del cuerpo rígido, mm, luego lo de las estructuras, lo de las mm, armaduras, sí. marcos, máquinas, ay, se me olvidó lo de la inercia. Y al final Bueno, yo, vigas. Vigas, terminaron con vigas. ¿Sí? ujú, Entonces, sí, sí, importante es saber que hace falta darles esos conceptos. Entonces, tenemos que ver los conceptos de hidrostática aunque la y inercia cuando la vi por primera vez, el mm, profesor no la dio, pero cuando la vi por segunda vez, el profesor no no la la... dio. Es Ujú. que sí, es que la última vez que fue virtual, esto siempre fue un poco difícil en cumplir con toda la temática. Pues también esa es una de las causas. Pero bueno, no es aquí para criticar al profe, sino para saber qué falta y qué hay que darles. Entonces, bueno, entonces sí es importante que me recuerden, hay que hacer esa clase de hidrostática para que ustedes les quede claro esos conceptos. ¿Y cuál fue el otro que les dije que faltaba? Se me acabó. Lo de Voldemort, lo de conversión de... Ah, sí, transformación de esfuerzos, que no lo vieron tampoco, ¿verdad? No. Entonces, sí, hay que ver eso. Entonces, hay que ver esos dos conceptos y lo más rápido posible para que ustedes se me nivelen. Bueno, sobre todo transformación de esfuerzos. Bueno, seguimos aquí. Unidades, vamos en unidades de presión. Entonces, ahora sí, vamos con el concepto de atmósfera. Entonces, atmósfera, por definición, es, vamos a ver, por ahí en bachillerato nos decían que una atmósfera equivale a la presión de 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? Ujú. Bueno, eh, les voy a explicar aquí un poquito ese concepto. O sea, el que midió eso fue un científico italiano, Torricelli. ¿Sí? Torricelli, antes de Torricelli, nadie podía medir la presión atmosférica, no se sabía cuánto era. Hasta que Torricelli inventó su famoso experimento para medir la presión atmosférica. Entonces, lo que hizo fue colocó un tubo de vidrio, ¿sí? Un tubo de vidrio sellado en sus extremos y lo llenó de mercurio. Eso es lo que dicen, pero yo no sé si sea mercurio o es agua, pero bueno, el cuento es ese. Lo que aparece ahí, ustedes me corrigen si estoy mal, pero eso es lo que aparece por internet. Lleno de mercurio y luego lo colocó sobre un plato, ¿sí? Le dio la vuelta, colocó el tubo, le dio la vuelta y lo colocó sobre un plato. Entonces el mercurio bajaba hasta que formaba una columna de 760 milímetros de altura de mercurio, ¿sí? Y de esa manera logró medir la presión de la atmósfera. En este momento nosotros estamos rodeados por una capa de aire, ¿sí? No la podemos ver en este momento, pero a veces sí es visible. Cuando se forman las nubes sabemos que ahí está, ¿sí? Si no existiera esa capa de aire encima de nosotros, nos moriríamos, ¿sí? Simplemente no la sentimos porque estamos acostumbrados a vivir con ellas desde el momento que nosotros nacemos, ¿sí? Y para nosotros es natural. Y como por ejemplo, a veces hay cosas que uno no se da cuenta, por ejemplo, sabemos que hay aire, sabemos, respiramos, ¿sí? Podemos respirar y vivir a través de él. Si nos los quitaran, si nos sacaran el aire y no pudiéramos respirar, ahí nos daríamos cuenta que en efecto sí existe, ¿no? A veces uno no es consciente de ciertas cosas. Entonces, la atmósfera equivale a la presión que producen 760 milímetros de mercurio. Entonces, utilicemos la fórmula de fluidos. ¿Cuánto es la densidad? Ay, nos faltó aquí, antes de ir a unidades de presión, nos faltan las unidades de densidad, muchachos. Vamos a colocarla por aquí. Después de masa. Densidad. Unidades de densidad. Densidad. Listo. La densidad, ¿cómo se define la densidad?
Masa sobre Volumen. volumen. Masa sobre volumen. Listo. Entonces, ¿cuál es la? Vamos a colocar aquí. Voy a colocarlo así. Densidad del agua. Profe, pues pues qué pena, ¿no? Usted sabe, con todo respeto, y Sí. pues que yo había visto que hay varios tipos de densidad, ¿no? Entonces, pues Ujú. la fórmula va dependiendo de la densidad que vayamos a calcular. A Pues ver, sería dime. una densidad volumétrica y faltaría la densidad de área y la densidad lineal. Ujú. No, esos ya son para cálculos. Pon atención para que te quede claro. En el sistema de unidades de medida, la densidad es única, es un solo concepto, ¿sí? Ujú. Ya esos conceptos que tú dices ya son cuando yo quiero simplificar los cálculos. Sí, yo sé muy bien lo que tú me dices, pero desde el punto de vista de las unidades de medida, existe un solo concepto de densidad, que es masa sobre volumen. ¿Listo? Ya que Listo, profe. densidad lineal, densidad superficial y densidad volumétrica. Entonces, cuando nosotros hablemos de densidad, estamos hablando de densidad de masa por unidad de volumen. ¿Listo? Entonces, Listo, que te quede gracias. claro. Sí, yo sé a lo que te refieres, pero eso es cuando uno quiere simplificar los cálculos, pero no está establecido en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Listo. Ujú. Entonces, densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1 gramo por centímetro cúbico, creo. 1 gramo por centímetro cúbico, o es lo mismo que 1000 kilogramos en 1 metro cúbico. ¿Sí? Entonces sería 1000, ¿sí? O hagámoslo así como dice Felipe. Entonces, ¿cómo es que dice Felipe? Eh, Sería, ¿cómo fue que yo escribí? 1 gramo Gramo, por masa, GRM, ¿no es cierto? Gramo RM, sí. masa, ¿sí? Voy a escribir aquí. GRM sobre Sí. centímetro cúbico. ¿Sí? Vamos a hacer, hagan ese cálculo. Esa es densidad del agua, ¿no? Guardo cambios y vamos a hacer el cálculo. Aquí tengo un error, me está mostrando un error. Línea 70. Para que no termine aquí el concepto. Ya. Vuelvo otra vez a correrlo. Listo. Aquí tengo que arreglarle algo adicional. Listo. Listo. Entonces, a ver, ¿dónde era que íbamos? En densidad del agua, ¿no? Entonces, aquí sería densidad del agua. Ahí está, ¿sí ven? 1 por 10 a la 3. Entonces, ¿eso qué son? 1000. Entonces, quiere decir que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, como dice Felipe, pero en el sistema, en las unidades fundamentales, son 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ojo que les quede bien claro este concepto. ¿Eso qué significa? Que un cubo de 1 metro cúbico, acuérdense, un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de agua son 1000 kilogramos. Y acuérdense que 1000 kilogramos son 1 tonelada. Entonces, 1 tonelada de agua es un cubo, o sea, en otras palabras, un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de agua pesa 1 tonelada. ¿Sí? Por lo tanto, el agua pues, pesa bastante, ¿sí? Para que tengan un concepto. Necesitamos otro concepto. Densidad, puedes escribirlo aquí, del mercurio. ¿Alguien conoce el mercurio? ¿Alguien ha visto el mercurio? Muchachos. No. El mercurio es un líquido, es el único metal líquido que existe en la naturaleza. ¿Sí? Ese lo utilizan mucho en minería para separar el oro, ¿sí? Digamos aquí, extraen la roca que contiene el oro y le aplican mercurio. Tiene unas propiedades que es capaz de extraer el oro y es un líquido, ¿sí? Es el único metal, es un metal y es altamente denso. Consulten la densidad del mercurio. Sale que es 16,6 gramos sobre mililitro. No, señor, está mal. No, pero acá la encontré. 13.534 kilogramos por metro cúbico. Ese sí es.
13.000, ¿cuánto? 534. 34 exactos o Eh, me sale exactos. listo, Kilogramos por metro cúbico. kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico, que es igual. Es decir, es que, o 13, voy a dejarlo así, 13.534 veces la densidad del agua. ¿Sí? En otras palabras, el mercurio es 13 veces, 13.5 veces más denso que el agua. ¿Sí? Densidad del mercurio. Densidad del hierro. Los ingenieros civiles, cuando van a construir sus estructuras, utilizan el acero. ¿Sí? Densidad del hierro, ¿cuánto es? 7.874 gramos por centímetro cúbico. Es correcto, entonces sería 7.8, ¿qué? Perdón. 74. Gracias. Entonces, gracias. Sería por la densidad del agua. Porque acuérdense que la densidad del agua es gramos por centímetro cúbico, que es la misma. ¿Sí? Entonces da igual. Densidad del concreto. Densidad del concreto. Busquen la densidad del concreto reforzado, que ustedes necesitan trabajar con eso. Densidad del concreto. Varía desde 2.200 hasta 2.400 kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a trabajar el más conocido, normalmente 2.400. Entonces sería 2.4 veces la densidad del agua. ¿Sí? Ajá. Eso es. Listo. Entonces ya esos son los materiales con los que más utilizamos. El agua, el mercurio porque es un instrumento de medición. ¿Sí? Cuando uno va a hacer medición de presiones, la densidad del hierro, la densidad del concreto. Y el concreto que vamos a trabajar mucho con el concreto. Listo. Que te embarré. Listo. Seguimos ahora sí en unidades de presión. Ahora sí, atmósfera. Ahora sí utilicemos el concepto. Utilicemos como la atmósfera dijimos que son, entonces coloquemos aquí el comentario. 760 milímetros de mercurio. 760 por milímetros de mercurio. ¿Sí? Vamos a colocarlo como comentario ahí. Entonces, observen la fórmula. Ustedes mismos la van a calcular. Como la atmósfera es una unidad de presión, es igual a, vamos a utilizar la segunda fórmula que es la de fluidos. Entonces es densidad. Entonces es la densidad de ¿quién? El mercurio. Del mercurio. Entonces sería densidad del mercurio por... Ahí está la fórmula. Eso Línea es gravedad, ¿cierto? Es correcto. Densidad por gravedad por altura del fluido. ¿Sí? Entonces, por gravedad, que ya la tenemos, por la altura del fluido. ¿Cuál es la altura del fluido? Ahí está. Milímetro. 760 milímetros. Si lo pasamos a metros da 0.76 por 0.76 metros. Y ya queda la atmósfera. Guardamos cambios, corrámoslo. Vamos a correr el programa aquí. Y digamos aquí, deme el valor de la atmósfera. Ahí está, miren. Si ustedes observen lo que está mostrando la computadora. Si yo quiero que me mejore los decimales, le vamos a decir aquí formato largo, format long. ¿Sí? Y vuelvo y le pregunto. Ahí está, esa es la atmósfera. 1.09 por 10 a la 5. Eso es 100... ¿Son qué? ¿Son qué? 100 puntos. 100.000, Perdón. no, 100.900, ¿sí? 100.904.09. Ujú, Eso es. Entonces, exactamente. eso es una atmósfera, ¿sí? Listo. Entonces, mire, cómo vamos construyendo todo a partir de los conceptos, ¿sí? Es importante, mire, esta tablita para mí es re fundamental, muchachos, que la manejen muy bien. Sobre todo estas de unidades de presión, no se pueden equivocar, tiene que quedar muy Profe, qué bien. pena, ¿esa tablita usted no la comparte o No, no la comparto porque, la tenemos que hacer nosotros dos? sí, por favor, sí, porque no los vuelvo perezosos si no hacen el ejercicio. Entonces, no, es mejor que hagan el ejercicio mental, que ustedes construyan su propia tabla para que, o sea, es una diferencia muy grande entre ver y hacer. ¿Sí? Exactamente, Cuando ustedes construyen, aprenden más. Por mí, claro. por mí llego y copio y se las comparto aquí, pero no. Por el bien de ustedes, no. Listo. ¿Qué otra de el TOR? El TOR,
por definición es, vamos a colocar aquí la definición. ¿Alguien sabe qué es el torr? Es 1 milímetro de mercurio. ¿Sí? Es 1 milímetro de mercurio. Ese es el torr. ¿Por qué llama torr? Porque viene de la palabra del científico Torrey Shelley. ¿Sí? Entonces quiere decir que, dígame cómo se hace el cálculo. Utilicen la misma fórmula. Muchachos. Es la densidad del mercurio ρGH. Entonces sería densidad, muy bien, del mercurio por la por gravedad gravedad por 1 milímetro. por La altura 1, es sí. 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3, que ese es 1 milímetro, ¿cierto? O sea, 10 a la menos 3 metros. Y ya queda las unidades de presión. ¿Sí? Ah, hay otras re importantísimas que se me están pasando. El PSI, esa la vamos a utilizar demasiado. Ahí sí. Les voy a colocar aquí la definición. Voy a colocar aquí al frente la definición. El PSI significa pound square inch. Pound square inch. Que eso significa pound sobre pulgada inch cuadrada. Eso significa libra sobre pulgada en inglés. Pound es libra. ¿Sí? Entonces, como el PSI es libra sobre pulgada cuadrada, ¿quién me dice qué cálculo debo hacer? ¿Cómo es el cálculo? Esa es la definición. Observen la definición. Por la línea 67 es fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces, Ahí te libra masa. ahí está el primer error. Menos mal. ¿Dónde ¿Por está el qué? error? ¿Qué dice aquí la definición? ¿Presión es qué? Fuerza. Ah, entonces el libra fuerza. Entonces ahí donde quieras. O sea, ahí sí vuelvo y repito. La diferencia entre ver y hacer. ¿Sí? Entonces el concepto está clarito. No dice presiones masa sobre área. Dice presiones fuerza sobre área. Entonces, ¿a qué escribo aquí? Libra fuerza. Es correcto. Mejor que se haya equivocado. Y así corregimos eso y queda claro el concepto. Libra fuerza sobre Y la pulgada. pulgada al cuadrado. Y ahí estaría la definición. ¿Sí? Eso es. Guardamos cambios, corramos el programa. Vamos a decirle cuánto es un PSI. Ahí está, véalo. Un PSI 6888 punto algo pascales. ¿Sí? Porque acuérdense que la unidad fundamental de presión es el pascal. ¿Sí? ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? ¿Todavía hay dudas hasta ahí? Pregunto lo que no entienden. Bueno. Clarinete. Esta la vamos a utilizar demasiado, muchachos. Por ejemplo, la presión, si ustedes cogen un bloque de concreto y le aplican una fuerza de 3000 libras sobre un área de 1 pulgada cuadrada, lo rompen. ¿Sí? Esa es la resistencia del concreto. 3000 libras por cada pulgada cuadrada. Y si yo paso ese valor, se estalla, se rompe. Bueno, vamos con esta otra. PSF. ¿Qué es un PSF? Observen, la Ya no misma. sería pulgada, sino que sería pie. Es correcto. Entonces, ¿qué operación hago? O sea, PSF significa, escribamos aquí el concepto para que les quede claro a todos. Pound square Feet. Les copiamos acá. Pound square feet. Listo. Y aquí sería sobre pie cuadrado. Listo, muy bien. Entonces hagamos el cálculo. ¿Cómo sería? Libra fuerza. Fuerza, que entonces ya no volvamos a cometer ese error. Sobre pie Pulgada, cuadrado. sobre pie cuadrado. Pie cuadrado. Listo, ahí está. Listo, muy bien. PSF, hay otro. Está el KSI. ¿Qué será un KSI? Kilogramos sobre pulgada No, cuadrada. no. ¿No? El KSI son 1000 PSI, o sea, 1000 veces este valor. ¿Sí? Entonces sería Ajá. 1000 por PSI. ¿Listo? Y está el
KSF. Entonces es igual. Son 1000 ¿qué? ¿1000 qué? PSF. 1000 PCF. 1000 PSF. Y todos estos son muy, muy utilizados, todos esos. Aquí hay otro que se me olvidó. Aquí en unidades de fuerza. Entonces coloquemos aquí, perdón, coloquemos el pound. ¿Sí? ¿Qué es pound? Es la misma libra, fuerza, ¿sí? Libra, fuerza. ¿Sí? Libra, fuerza. Listo. ¿Qué No es? es pound, ¿El qué? arriba en... Sí, aquí me faltó una N, sí señor. Pound. Muy bien. Listo. Y aquí faltó la O. Listo. Ok, ese es libra, fuerza, no me olvide. Y está el kip. ¿Qué es un kip? Ah, el kit. Sí, porque esa unidad la encontraba mucho en los libros de estática, Sí, pero no había... demasiado. El kit son 1000 pounds, o sea, 1000 libras fuerza. 1000 pounds. O 1000 libras fuerza, si quieren le pueden colocar así. 1000 por libra. Perdón, libra fuerza. Listo. Ese es el kit. Cuando le hablen de pi, son 1000 libras fuerza. Muchachos, estas unidades de presión son re importantes. Les tiene que quedar muy claras. ¿Sí? Presión y fuerza. Listo. Acuérdense que todo está en pascales, que es la fundamental, ¿no? Todo quedó calculado en pascales. Unidades de presión. ¿Cuáles siguen? Unidades de... ¿cuál nos falta aquí? De trabajo Ah, trabajo, sí. y energía. Las de trabajo son las mismas de energía, ¿no? Entonces está el Joule. Joule. ¿Cuánto es que vale Joule? Ya le digo. Trabajo y energía son, la definición es, trabajo es fuerza por distancia, ¿no? ¿Sí es? ¿Está bien? Sí. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Entonces, Joule es Newton por metro. ¿Sí? Entonces sería la unidad, ¿cierto? Joule. ¿Sí? Ujú. Ergio es Dina por centímetro. Perdón, aquí es por centímetro. ¿Sí? Dina por centímetro. Sí, sí, estoy bien. El ergio es 10 a la menos 7 joules. Vamos a ver si está bien. Hagamos el cálculo y preguntémoslo aquí a la computadora. Ergio, 10 a la menos 7. Ahí está bien. Listo. Dina por centímetro. Otra unidad de trabajo y energía. Caloría. Consulten cuánto es una caloría. Hay otra que es el BTU, que es unidad térmica británica. Busquen la caloría, por favor. Y otra persona busque el BTU. La caloría es 4,19 joules. 4,19 joules. Gracias. El ¿Cuál fue el BTU. otro? Joules. Eso es una unidad para medir la energía en los seres humanos, ¿no? Tantas calorías, cuando uno va a hacer deporte, gasta tantas calorías, cuando consume una bebida, son tantas Me sale calorías. que es 1055.056 joules. Ok, gracias. Joules. ¿Listo? El BTU, mire que ya es bastante. Él se utiliza es para medir la energía en una turbina, por ejemplo, ¿sí? Ya estamos, la energía que hay en un motor, bueno, todo eso. Entonces ya es mucho más grande. Unidades de potencia. Entonces la fundamental es el watt, ¿no? Que es joule sobre segundo. La potencia es trabajo sobre unidad de tiempo, ¿no? Entonces potencia es trabajo sobre tiempo. El trabajo en la unidad de tiempo.
es el watt, o el W es joules por segundo. Horsepower. ¿Cuánto es el horsepower? Creo que es 735 punto algo, si no estoy mal. Revisen, por favor. Vatios. Esas unidades son unidades de potencia. ¿Cuánto es? 7.45. Ese no es ese de potencia no es el caballo. Exacto, el HP, el caballo fuerza. Ajá, Horsepower. 7.45.7 vatios. 7 punto... ¿7 punto qué, Cuaren- perdón? No, perdón. 745. Sí, yo le dije, me dejé llevar, les dije al principio que era 700 algo. Sí, ¿700 qué? 45.7 Ese sí es. watts. Vatios o watts. Muy bien. Horsepower. Está el caballo a vapor. ¿Sí? Ese es en Europa. Caballo creo que son 736, revisen. 736 vatios. ¿Sí? El uno es de origen inglés y el otro es de origen europeo. ¿Sí se ve? Unidades de potencia, unidades de trabajo y energía. Bueno, yo creo que con esa tablita ustedes más que... Ah, falta otra. Falta otra. ¿Listo, muchachos? Entonces, mire, ya tenemos una tabla muy buena. ¿Sí? Faltan las de temperatura. ¿Sí? Voy a colocar aquí las de temperatura. Temperatura. Listo. Pero entonces, esas de temperatura dejémosla para la próxima clase y vamos entonces a pasar a, porque ya yo quiero que les quede el concepto de lo que es el proyecto. ¿Sí? Porque ya tenemos las 7:30. ¿Sí? Entonces nos queda por lo menos media horita para hablar sobre el proyecto. ¿Cómo les ha parecido? ¿Sí entendieron los conceptos de unidades de medida? Sí, profesor. Muchachos, Claro, esta tabla que acabamos de sacar, lo único que nos queda faltando es la temperatura y les tengo un truquito ahí también para eso. Esta tabla que acabamos de sacar es re importantísima y de las tablas más completas que ustedes puedan encontrar, sin decirles ni una sola mentira. Está completica, ¿sí? Y todo lo que tienen que hacer es saberla utilizar. Entonces, aquí un ejemplo rapidito. Vamos a suponer que yo quiero convertir. Vamos a convertir 425. Vamos a poner un ejemplo. Tomen nota de eso. Convertir. Copien ahí en una hojita blanca o algo así. ¿Listo? Una hojita. Convertir. Voy a tomar nota yo también. Sería. Vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, vamos a trabajar con una depresión. Convertir 28.36 kilopascales. ¿Sí? Lo vamos a convertir a PSI. Repito, vamos a convertir 28.36 kilopascales, lo vamos a pasar a PSI. ¿Listo? Entonces sería así sencillo. 28.36, ya lo pueden hacer aquí en el command window. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es guardan aquí los cambios, control S, y ahora corren el programa. O ustedes pueden hacer, antes de hacer los ejercicios, pueden digitar, ¿no? Como se llama unidades, listo, unidades, digitan el programa y ya quedó en la memoria. Mira, ahí ustedes se pueden dar cuenta que ya se crearon todas las unidades. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio. 28.36 por kilopascales. Me toca revisar si que esté bien. Aquí sería KPA, sí, kilopascales. Lo vamos a convertir a PSI. Entonces ustedes dividen por la unidad a la que van a convertir y ya. Entonces son 4.1172 PSI. Así de sencillo, muchachos. ¿Entendieron? Ya quedó convertido. ¿Les quedó claro? Sí. ¿Dudas? Esta tablita, muchachos, vuelvo y lo repito, es de las tablas más completas que ustedes pueden encontrar. ¿Sí? Yo por eso prefiero dedicar esa horita y media, esas 2 horitas, para que ustedes tengan esa tablita y de aquí para adelante no cometan errores, ¿sí? De unidades de medida. Profe, ¿Sí? ¿Cómo hacemos para guardar la tablita en el programa? Control ¿O S. es obligatorio?
en el programa, profe, es que yo le estaba haciendo escrita. Por mí no hay problema, trabaja como tú desees, la puedes hacer a mano, ¿sí? Sí, vamos a hacer el ejercicio a mano, ¿sí? Pero el mensaje te está hablando Isabel, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Listo, bueno, Isabel, Sí, mira, profe. el mensaje es el siguiente, Isabel. Tú tienes dos caminos, o haces los ejercicios a mano, o haces los ejercicios por computadora. Eres libre de hacerlos, pero yo te recomiendo que aprendas a utilizar la computadora porque en resistencia de materiales vamos a hacer ejercicios que pueden tardar 15 días, hacer un solo ejercicio. Entonces imagínate haciendo eso a mano, ¿sí me entiendes? Sería terrible. Entonces, con un solo ejercicio de una viga continua de 5 tramos, que eso es un edificio normalito, es un edificio de 2 pisitos, podemos tener una viga de 5 tramos, hacerlo completo, más o menos nos echamos 15 días completos, metiéndole la ficha, ¿sí? Obviamente Profe, explicándolo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? y si eso es un ejercicio y el proyecto, entonces, Por eso les dije, por eso les dije, o sea, el proyecto lo tienen que ir manejando desde ya, ¿sí? Para que ajá. ustedes no se queden. Por eso es que trabajo proyecto, porque hacer un examen sería inabordable un examen. En 2 horas no alcanza, en 4 horas no creo. Entonces, y esa es la verdad, o sea, yo les puedo colocar una viga elemental, pero no querer, o sea, es preferible. Yo sé que la materia es muy exigente, pero prefiero exigirles y decirles la verdad, a no decirles las cosas y engañarlos, ¿no? O sea, en la vida real, el ingeniero civil tiene que hacer muchos cálculos. ¿Cómo los termina haciendo en la vida real? Utiliza un software comercial, porque los cálculos son extremadamente complejos, pero como estamos viendo los conceptos básicos, pues hay que manejarlos a profundidad desde los, digamos, la forma elemental, ¿no? A mano, primero. Y con la ayuda de la computadora, para que ustedes se vayan empapando con el uso del software, ¿sí? Ese es mi ideal. Ya todo se reduce al final, se reduce el uso de software. Uno utiliza un software. De pronto al final lo alcanzamos a ver un poco de SAP 2000 para que ustedes aprendan a modelar sus edificios, ¿sí? En 3 dimensiones. Que ese es un software también que utilizan muchos ingenieros civiles. Bueno, pero es como cuando ustedes vieron integrales. ¿Se acuerdan que allá el profe les ponía a hacerlos a mano, no? ¿Sí? Ajá, Sí les tocó, supongo, ¿no? claro. Bueno, y aquí ustedes en MATLAB le dicen calcule la integral y ya, se la bota de una vez. ¿Sí sabían eso, no? No. Mira aquí, rapidito. Vamos a colocar aquí. Clear, sin x. Vamos a hacer una integral. Aquí, cuando yo le digo sin x, le estoy diciendo a la computadora que declaro x como variable, como una variable. Y ahora le digo integral de perdón, aquí, seno de x elevado al cubo con respecto a x, perdón, con respecto a x. Ahí está. Ya lo hizo la computadora. ¿Listo? Así de sencillo, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, muchachos, esta es una herramienta muy poderosa, ¿sí? Para... se me olvidaba, hay herramientas antes de seguir. Hay unas herramientas que traen maldades importantísimas. Por ejemplo, aquí está el pi, es el número pi, ¿sí? Si ustedes quieren calcular más decimales del número pi, le dicen BPA de pi con 10.000 decimales. Entonces le va a decir, estos son los 10.000 de dígitos del número pi, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Entonces, para computadora eso es muy sencillo. BPA es aritmética de predicción variable. Listo, muchachos. Entonces ahí ustedes se dan cuenta de cuán útil son estas herramientas, ¿no? Entonces tienen que aprender a sacarle el provecho. Bueno, muchachos, vamos a pasar entonces rápidamente antes de que nos Pero el acabe proyecto. el proyecto, sí que es importante. Bueno, entonces vamos a empezar de la siguiente manera. ¿Ustedes tienen Google Earth? Google Earth. Bueno, Sí. vamos a colocar Google Earth Online. Colocamos aquí primero. Google Earth Online. Aquí ya lo estoy activando. Listo, pues. Y vamos a compartirlo.
Ahí está. Listo. Listo. Entonces, como nosotros pues tenemos dificultad de identificar las obras, vamos a trabajar. ¿Sí lo están viendo en la pantalla? Sí, ¿hay Google Earth? Sí, profe. Ok. Toca esperar un poquito mientras carga. Y vamos a ubicar un sitio donde haya una obra en construcción. ¿Sí? Yo voy a buscar una aquí, que sé dónde está. Voy a buscar aquí en Bucaramanga. ¿Sí? Voy a buscar aquí una que se llama Girón Santander. ¿Sí? Girón Santander. Listo. Entonces voy para Girón y voy a ubicar una obra que esté en construcción. Esa es la ventaja de hoy en día. Tenemos esta herramienta, ¿no, muchachos? Y son espectaculares. Mire, aquí hay una obra. Esta zona, pero quiero ubicar exactamente, ya les digo cuál. Aquí está la que me interesa. Aquí. Aquí hay una obra en construcción. ¿Mm? Aquí cerca. Bueno, aquí se puede ver que hay lotes, ¿sí? Entonces, esa obra yo sé que los lotes son de 7 por 11 más o menos. ¿Por dónde es? Me parece que la vía de acceso viene acá. Vía de acceso, y aquí creo que sí. Está la entrada al sitio, al conjunto. Y aquí hay un proyecto, ¿sí? Estos son lotes, ¿sí? Este es un proyecto urbanístico. Entonces, acuérdenme de sacar un tiempo de hablar lo que son las normas de urbanización, un poco, qué son los planes de ordenamiento territorial. El ingeniero civil tiene que aprender a... Eso le compete más al ingeniero, perdón, al arquitecto, pero el ingeniero civil tiene que trabajar con normas urbanísticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar aquí de un lote aquí. Este es un proyecto que estoy desarrollando aquí. Está ubicado por acá. Este es un lote, ¿sí? Entonces, esto trae una herramienta. Nosotros podemos medir, ¿sí? Podemos medir el sitio. Ya. ¿Por qué no me deja? Estoy haciendo mal. Me está dejando medir. ¿Por qué? Aquí medía. ¿Sí? Ahí hay otro. Aquí. Y acá. Listo. Entonces, este, por ejemplo, sería... Ese es un lote. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Entienden la idea? Chachos. Entonces, mire, este es un proyecto real. Entonces, vamos a empezar desde cero. O sea, yo quiero que ustedes tengan la experiencia de construir un proyecto desde cero. No la casa construida ya, sino la casa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien le dice a usted, vea, o a ustedes para su propia vida también, todo esto es útil para ustedes. Partimos desde algo real, ¿sí? Tenemos un lote, un proyecto, alguien lo compró, ¿sí? Puede ser un familiar, puede ser alguien de una constructora, bueno, cualquier sitio. Vamos a partir desde ahí. Y este es un lote. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es, vamos a captar un pantallazo, ¿sí? Entonces aquí le decimos, vamos a imprimir ese pantallazo, listo. Y vamos a llevarlo vamos a empezar a construir nuestro documento, ¿sí? Entonces vamos ahora, voy a ir a AutoCAD. Bueno, mientras se abre AutoCAD voy a ir aquí a Word. Vamos a ir a Word. Hay otra herramienta pues sencillita, pero que es útil, es el Paint, ¿no? Entonces copiamos un pantallazo de ahí. Paint. Listo. Pegar. Listo. Y cojo un pedacito.
Control X. Listo. Aquí. Aquí está. Listo, muchachos. ¿Está viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, señor. Ok, bueno, entonces, Ajá. entonces aquí vamos a colocar, este va a ser nuestro documento. Lo es para ustedes, en el ingeniero civil se llama memorias de cálculo estructural. ¿Sí? Entonces aquí vamos a modificar, aceptar, memorias, cálculo estructural. Esto que le estoy diciendo es cómo se hace en la vida real, muchachos. Estructural. Vamos a colocar aquí proyecto La Pradera. Este proyecto se llama, o ese conjunto se llama La Pradera. ¿Sí? Listo. Aquí sería calculista. Calculista. Aquí estaría el nombre del calculista. Aquí podríamos colocarle fecha. Aquí sería septiembre 19, 2020. Listo. Entonces, memorias de cálculo estructural, proyecto La Pradera. Aquí coloquémosle propietario. Vamos a colocar aquí el nombre. Dar un nombre ahí. Listo. Ese sería el propietario. Ubicación. Ubicación del proyecto. Girón. Santander. Este es el documento técnico que ustedes entregan en la curaduría, ¿sí? Para hacer un proyecto pues, de obra civil. ¿Sí? Tal y como está. Listo. Bueno, esa sería la primera página. Listo. Empezamos ahora con, entonces empecemos aquí, título 1. Es descripción de la edificación. A ver, descripción del proyecto. ¿Vale? Descripción del proyecto. Entonces necesito que sean muy ordenados. Recuerden que ustedes son varios. Entonces en este caso cada grupo coloca aquí ustedes van a ser los calculistas. ¿Sí? Y se inventan un propietario, pero parten de un lote real, ¿sí? De algo real. Descripción del proyecto. Entonces aquí vamos a colocar aquí está la imagen, ¿sí? Descripción del proyecto. Entonces aquí se trata de una edificación bifamiliar. ¿Qué será bifamiliar? ¿Qué será bifamiliar, muchachos? Bi es que 2. ¿Sí? Uy, por aquí está Jan Moreno, ha ingresado a estas horas. Se trata de una edificación bifamiliar de 4. ¿Qué es bifamiliar, muchachos? Bi significa 2. Entonces quiere decir que es para 2 familias. ¿Sí? De 4 pisos. Entonces van a quedar los 2 primeros para una familia y los otros 2 para otra familia. ¿Sí? Con las siguientes dimensiones. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo, muchachos? ¿O están perdidos?
Necesito que pregunten, por favor. Bien, No, pues profesor. yo lo estoy entendiendo. Y Perfecto. pues este Profesor. documento de Word si no lo comparte. No, tampoco. Necesito que ustedes tomen mucha nota. Ah, Y tomar vayan. nota. Sí, por favor. Necesito que estén muy, muy atentos. Y cualquier, por eso les digo constantemente, ¿entendieron? ¿No entendieron? Cualquier cosita. ¿Sí? Entonces, el Y lo proyecto, que, lo que sí lotes va, lo que sí les arbitrarios, ¿cierto? muchachos, voy a colgar es los videos, ¿no? Para que ustedes pues, se puedan guiar de ahí. ¿Qué me preguntan? Que el lote es arbitrario. Sí, pues yo les doy la opción que quienes quieran trabajar con este, pues lo pueden trabajar, porque yo los voy a ir guiando. ¿Sí? Voy a trabajar en torno a este, entonces los puedo guiar. Entonces un grupo puede trabajar con este, si quieren, que si voy a utilizarlo de guía. ¿Sí? Ujú. Listo. Y el otro grupo, pues se inventa otro, parecido, algo así. La idea es que sean dos. O bueno, no sé cómo trabajarlo. O los dos grupos No, trabajan profe, con, necesito los entrar a dos la grupos clase. trabajan con el de guía, pero me generan de ustedes también, ¿no? Podría ser. Yo voy haciendo poco a poco el de guía. Ustedes dirán, lo vamos a desarrollar durante todo el semestre. ¿Sí? Entonces, ustedes me dicen. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Profe, necesito entrar a la clase, por favor. Ay, qué pena, profe. Estoy aquí concentrado. Son las 7:52. Listo. Bueno, muchachos, entonces eh, espero Profe, sería bueno como crear otra reunión de Zoom, cada Sí, 40 minutos. sí, sí, sí. Sí, porque la clase teóricamente es hasta las 8, ¿no? Tengo entendido. Ajá. Pero bueno, Y, muchachos. y un Entonces, grupo de WhatsApp, ¿por qué no creamos un grupo ay, de sí, WhatsApp? porfa. Para la próxima tenemos que crear ese grupo de WhatsApp. Listo, muchachos. Entonces, que tengan un feliz día y nos vemos. Listo, profe. Bueno, chao, chao. Está muy bien. Chao, profe. Chao.